es el Tribunal Capital Mercy, un sistema judicial regido por inteligencia artificial. Al actuar como juez, jurado y verdugo, Mercy mantiene segura nuestra ciudad. Yo no debería estar aquí. Star-Lord ha dejado el espacio para demostrarle a una inteligencia artificial que no mató a su esposa, mientras la ciudad se enfrenta a una bomba que convertirá a todos en cenizas. Chris desentraña los secretos de una venganza contra un sistema fallido, al mismo tiempo que se sienta en una silla que lo matará en 90 minutos. La humanidad está perdida, le confiaron su seguridad a las máquinas y ahora todos son culpables y deben ser exterminados. Solo Chris y su pasado policial se interponen entre la verdad. ¿Podrá resolver el misterio o dejará al mundo en ruinas al destino de las máquinas? Te hablo de Mercy, pero antes de saltar a la acción, extendemos un agradecimiento especial a los miembros del Club Élite en Minutos por su apoyo. Sé parte de la familia al darle al botón unirse. La historia comienza con una intensidad sobrecogedora, mostrándonos una sociedad que se tambalea peligrosamente al borde del abismo. Durante este periodo, la delincuencia desenfrenada, la violencia constante y una alarmante falta de justicia se convirtieron en la norma cotidiana. La humanidad atravesaba su crisis más profunda y cientos de oficiales perdían la vida en el cumplimiento del deber mientras intentaban desesperadamente mantener bajo control las zonas rojas más peligrosas. Ante este panorama desolador, los gobiernos decidieron actuar con una severidad sin precedentes. Así nació el programa Mercy, una iniciativa diseñada para eliminar por completo la influencia y los sesgos humanos del proceso judicial. Bajo este sistema, una inteligencia artificial avanzada analiza cada evento en tiempo real, tomando decisiones drásticas basadas estrictamente en los hechos objetivos. Esta implementación tecnológica ha logrado reducir la violencia callejera en un 68%, permitiendo que los ciudadanos finalmente duerman en paz, confiando en un sistema que se promociona como imparcial y justo para todos. En medio de este nuevo orden, la narrativa nos presenta a Chris. Él despierta en una silla, sintiéndose aturdido y semisedado. Tiene las manos atadas mientras una voz mecánica le lee sus derechos y el sistema inicia su protocolo. Tras asignársele el caso número 19, la jueza Maddox aparece en pantalla para darle la bienvenida a Mercy. Desesperado, Chris intenta explicar que todo es un error. Él es un detective de la policía, no un sospechoso. Maddox le informa fríamente que su nivel de alcohol en sangre ha descendido hasta el mínimo requerido para procesarlo, y acto seguido lo acusa formalmente del asesinato de su esposa, Nicole. Es en ese preciso instante cuando Chris deja de lanzar maldiciones y comienza a prestar una atención absoluta. La jueza proyecta una grabación de los oficiales que acudieron a la emergencia en su hogar. Las imágenes muestran a su esposa apuñalada y la casa totalmente destruida. En el video se escucha cómo ella pronuncia el nombre de Chris cuando los agentes le preguntan quién la atacó. Una vez presentados los cargos, se le otorga a Chris el control total de los recursos digitales para intentar demostrar su inocencia. Sin embargo, Maddox le advierte sobre la abrumadora realidad. El porcentaje de probabilidad en su contra asciende al 97,5%. Para ayudarlo, se le concede acceso a la nube de Los Ángeles, una red obligatoria donde cada ciudadano conecta sus dispositivos, convirtiéndose en millones de ojos y oídos que Mercy vigila en toda la ciudad. Apenas Maddox termina de explicar las herramientas disponibles y lo que está en juego, el sistema le concede exactamente 90 minutos para probar su inocencia. El pánico se apodera de él, haciéndole perder segundos valiosos. Chris intenta argumentar que él fue uno de los pioneros en apoyar el programa, recordando que él mismo envió a 11 de los 18 juzgados anteriores a esa misma silla. Él jamás dañaría a Nicole, pero Maddox sentencia que no es momento de hablar, sino de demostrarlo. Con la primera tanda de evidencias, Maddox le revela que a las 8 de la mañana él acudió a casa de Nicole. Las pruebas muestran cómo discutió con ella a través de la puerta y tras recibir una negativa agredió violentamente la cámara de seguridad. A pesar del ataque, el dispositivo logró grabarlo entrando a la propiedad por la fuerza. 26 minutos después abandonó el lugar y tras 14 minutos adicionales, su hija regresó de una pijamada para encontrar a su madre herida de muerte. La puñalada que Nicole recibió le perforó el hígado, provocando una hemorragia masiva. En la ropa de Chris se hallaron restos de sangre fresca y la policía lo localizó ebrio en un bar, con un nivel de alcohol que duplicaba el límite permitido. Desesperado, Chris le suplica a la IA que lo escuche, jurando que él no consume alcohol y que es imposible que sea la persona del video, pues no tiene recuerdos de los hechos. Sin embargo, las grabaciones del bar lo muestran agrediendo a 2 oficiales antes de ser sometido a solo 2 calles de distancia. Agotado, Chris exige hablar con su hija, Britt, pero Maddox solo le permite enviarle un mensaje de texto. En su lugar, la jueza conecta una llamada con su padrino, Robert, quien fue su pilar en la lucha contra el alcoholismo. Se suponía que Chris había superado su adicción, pero ahora, ante la contundencia de las pruebas, todos están convencidos de su culpabilidad.
Acompañando el relato con imágenes de la vida que compartió con Nicole, Maddox detalla el declive de su relación, señalando cómo el matrimonio se volvió insostenible tras la muerte de su mejor amigo. Chris se refugió en el alcohol, transformándose en alguien errático e impaciente. Los registros judiciales revelan que profirió amenazas en mensajes de texto contra su esposa un total de 57 veces. Ante este escenario, ella ya había contactado a un abogado de divorcio para poner fin a la unión. Incluso los registros personales de su hija contienen testimonios sobre lo peligroso que se había vuelto su padre en los últimos meses. Maddox le revela además que Britt posee 2 perfiles en Instagram. En el real, ella es una persona totalmente distinta a la niña tierna que él cree conocer. Las evidencias muestran que consume drogas, roba dinero y se mete en problemas constantemente. Sin embargo, en este momento crítico, Chris debe concentrarse exclusivamente en demostrar su inocencia, mientras el tiempo se agota y las esperanzas se desvanecen. De repente, Britt acepta la llamada. Chris dispone de solo 60 segundos para procesar el caos, mientras ella, entre lágrimas, le pregunta si realmente cometió el crimen. Antes de que él pueda consolarla o decirle que todo estará bien, sus suegros interrumpen la comunicación, lo llaman asesino y cuelgan. Lo que pudo ser una oportunidad para salvar su caso terminó siendo una pérdida de tiempo total. Durante los siguientes 12 minutos, Chris desvaría, se enfurece y grita insultos contra la jueza. No logra comprender que ella no es su enemiga, sino que le está ofreciendo los recursos necesarios para que se haga justicia. Sin embargo, él parece haber aceptado ya el veredicto inicial. Maddox le ofrece entonces una oportunidad. Si logra reducir su porcentaje de culpabilidad, su tiempo se extenderá. Es el momento de que deje de lado sus sentimientos y se enfoque en su labor profesional. Es un detective y si es inocente, debe demostrarlo con hechos. Tras unos segundos para recuperar el aliento, Chris entra en modo detective. Solicita hablar con su compañera Janet y el sistema establece el contacto al instante. Ella se encuentra en la escena del crimen y le informa que la unidad aérea fue la primera en llegar al lugar. Acto seguido, Chris pide visualizar los escaneos de la zona y una reconstrucción en tercera dimensión generada con las imágenes recabadas. Paso a paso, Nick recorre la escena como si se tratara de un videojuego de investigación. El sistema le permite ver huellas, rastros de agresión e incluso la secuencia de eventos analizada por la IA. Tras un par de minutos de inspección detallada, todo apunta a que Chris es el autor del crimen. Incluso Janet sacude la cabeza con resignación al considerar que su compañero podría ser efectivamente culpable. Maddox le concede acceso a los teléfonos de su esposa e hija. Britt tenía el hábito de grabarlos durante sus discusiones para luego subir el contenido a sus redes sociales. Al seguir este rastro de eventos, Chris descubre que Nicole podría haber tenido un segundo teléfono del que nadie tenía conocimiento. La jueza procede a rastrear las señales móviles activas en la vivienda, aislándolas de los oficiales que recolectan evidencia, y detecta una señal extraña. Al llamar a dicho número, Janet localiza el dispositivo en la escena. Maddox le ordena a Janet que active el Bluetooth del teléfono misterioso y lo vincule al suyo. En un instante, Chris recibe una copia exacta del contenido del dispositivo, pero el hallazgo llega acompañado de malas noticias. Se trata de un terminal adquirido en el mercado negro. El teléfono no puede ser rastreado, carece de imágenes o cualquier elemento visual analizable y solo posee un único número guardado en la agenda, lo cual resulta insuficiente para reducir su porcentaje de culpabilidad. A petición de Chris, la IA marca al número almacenado, pero en cuanto la persona al otro lado escucha la voz de Maddox, la línea se corta. No obstante, el sistema logra detectar la posición del emisor en la zona roja de Hollywood Boulevard. Maddox otorga autorización total a Janet para que tome un vehículo volador y se dirija al lugar de inmediato, mientras despliega drones para inspeccionar el área, la cual se ha transformado en un sector sumido en el caos y habitado por personas sin hogar. Este es uno de los sectores donde la policía aún no ha logrado establecer la paz y la población vive en un conflicto constante. Sin embargo, ellos no son la prioridad en este momento. La persona que huye por la puerta trasera del Hotel Hudson con el teléfono en la mano sí lo es, y Janet se dirige hacia allá a toda velocidad mientras mantiene la comunicación. Al llegar al hotel, los oficiales descubren a un sujeto llamado Patrick, quien se rehúsa a obedecer las órdenes y emprende una huida desesperada a través de las instalaciones. Las cámaras corporales de los agentes muestran a Patrick escapando de los oficiales, quienes terminan perdiendo su rastro debido a que él conoce el hotel mucho mejor. No obstante, Janet lo espera en el exterior y despliega un dron de rastreo para cubrir todas las salidas posibles. El dispositivo lo ubica en la azotea, oculto entre los rieles de limpieza, pero al verse descubierto, Patrick huye de nuevo. Janet lo persigue hasta el helipuerto donde, tras una intensa pelea física, finalmente logra ponerlo bajo arresto. Aunque el protocolo dicta que debe ser procesado primero, el tiempo es un lujo que no tienen. Chris exige hablar con él de inmediato y descubre la amarga verdad. Patrick es el amante de su esposa. Ambos compartían citas frecuentes. Nicole se quedaba en el hotel una vez por semana y Patrick cocinaba para ella. Lamentablemente, las cámaras de seguridad sitúan a Patrick en la cocina durante el momento exacto del asesinato, convirtiendo este hallazgo en un callejón sin salida.
Al descartar a Patrick como sospechoso, el porcentaje de culpabilidad de Chris aumenta al 98%. Lejos de ayudar a su caso, sus acciones lo han incriminado aún más, lo cual resulta desastroso. La noticia de que su esposa tenía un amante es un golpe duro, aunque no del todo inesperado, ya que arrastraban problemas graves desde que él comenzó a mentir sobre su consumo de alcohol. Resulta que Chris no estuvo sobrio en absoluto durante el último año. A menudo se escabullía al garaje para beber una copa o algo más fuerte en secreto. Este comportamiento desencadenaba discusiones constantes en las que Chris mostraba, una vez más, su actitud errática y violenta. Su medalla de abstinencia era una farsa total, a pesar de que Nicole realmente creyó durante unos días que él estaba mejorando. Ante una probabilidad de culpa casi absoluta, Chris comienza a divagar y en un último intento por encontrar sentido al caos, pide ver las grabaciones del día en que murió su compañero, Ray. Aquel día detuvieron una camioneta en mitad de la autopista justo cuando Nicole lo llamó. Ray se adelantó para realizar la inspección del vehículo mientras Chris discutía con su esposa por teléfono. En las imágenes se observa cómo Ray se aproxima al auto y recibe un disparo repentino. El oficial intenta cubrirse en la parte trasera de la camioneta, pero los sujetos dan marcha atrás bruscamente y lo aplastan entre ambos vehículos. Unos segundos después, la cámara reanuda la transmisión en mitad de la persecución. Aunque Chris debió permitir que los drones continuaran el seguimiento para poder llevar a su amigo al hospital, no lo hizo. En su lugar, embistió el auto de los sospechosos hasta volcarlo, los persiguió por la calle hasta la playa y los puso bajo arresto. Para el momento en que regresó al vehículo, Ray ya había muerto. Lo peor fue que el asesino de su amigo salió libre meses después. El tribunal lo declaró inocente debido a lo turbio de las imágenes y con la ayuda de un sistema judicial corrupto. Maddox le advierte que su tiempo se agota y proyecta las grabaciones de esa misma mañana para que repase sus pasos y puedan concluir el proceso. Las imágenes muestran que Chris salió del estacionamiento de su edificio conduciendo de forma errática. Él confiesa que tenía una botella de whisky en el auto y que ésta había desaparecido. Supuso que Nicole se la había llevado, así que fue a casa para recuperarla. Entre la ansiedad por beber y el síndrome de abstinencia, estaba lo suficientemente molesto como para atacar la cámara de seguridad. Admite que, en venganza por el robo del alcohol, rompió el jarrón favorito de ella. Los trozos de vidrio la cortaron accidentalmente, y esa es la razón por la cual había rastros de sangre fresca en su ropa. No lo mencionó antes porque sabía que era un detalle irrelevante para demostrar su inocencia, pero ahora que se enfrenta a un 98% de probabilidad de culpa ya nada le importa. Luego de ese episodio, Chris no recuerda absolutamente nada. Llega a considerar que quizás se enteró de lo de Patrick y realmente la mató, pero Maddox le recuerda que aún le quedan 42 minutos. Le advierte que si admite la culpa en este momento será ejecutado de inmediato, por lo que le insta a despejar las lagunas de su mente y encontrar la verdad. Si realmente va a morir hoy, debe hacerlo conociendo todos los hechos, incluso si estos confirman que es un asesino. Chris decide hacerle caso concentrándose en su experiencia policial y en las 3 preguntas fundamentales de todo crimen: ¿quién, por qué y cómo? Acto seguido, Maddox proyecta el árbol social de su esposa. Todas las personas con las que Nicole tenía contacto aparecen frente a él y Chris comienza el proceso de descarte. Elimina a Patrick y a sus suegros, organizando al resto entre amistades y entorno laboral hasta que quedan 25 personas. En ese instante, Chris recuerda las palabras exactas de Patrick sobre los problemas de Nicole. Él mencionó específicamente "mierda del trabajo". Esto significa que ella enfrentaba conflictos laborales que nunca le confió, así que deciden investigar esa línea. Maddox contacta al capitán de policía, quien pone a Patrick al teléfono de inmediato. Este revela que Nicole había estado investigando a sus propios compañeros por el robo de productos químicos a la compañía. Lo que comenzó como hurtos ocasionales de $2,000 escaló rápidamente a cifras mayores y ella era la encargada de descubrir a los culpables dentro de la organización. De inmediato, Chris descarta de las amistades y se enfoca exclusivamente en el entorno laboral de Nicole. Llama a Janet para informarle sobre los avances y luego procede a revisar el teléfono de Britt, donde encuentra videos de la parrillada del pasado domingo. En las grabaciones aparece un sujeto llamado Holt, visiblemente molesto por haber perdido dinero en las carreras de caballos, y también Robert, quien se muestra amable con la joven, como de costumbre. Utilizando su potente procesador, Maddox reconstruye la escena por completo, pero le advierte a Chris que ninguna cámara de seguridad de la calle registró el ingreso de otro vehículo que no fuera el suyo esta mañana. En ese momento, Chris recuerda la entrada trasera. Su vecino es un apasionado de las aves y mantiene cámaras de alta resolución en su patio para realizar transmisiones en internet. Esto podría revelar lo que realmente sucedió. Sin embargo, Maddox detecta que el vecino perdió la conexión a internet esta mañana. Esta irregularidad resulta sospechosa y a la IA le tomará varios minutos recuperar las imágenes almacenadas localmente, un tiempo que Chris no posee. Acto seguido, la jueza analiza las cámaras de seguridad de la zona, enfocándose en los autos que visitaron la casa el día de la parrillada. Al notar que en el vehículo de Robert viajaban 3 personas, Chris decide llamarlo para preguntarle a quiénes llevó con él ese día.
A pesar de sus esfuerzos, esto no arroja ningún dato útil. Por el momento, Chris sospecha que si nadie entró a la vivienda la mañana del crimen, es porque el agresor ya se encontraba dentro desde antes. Quizás Nicole lo sabía o quizás no, pero solo dispone de 21 minutos para descubrirlo. Al revisar el teléfono de Britt, nota que ella estaba hablando con su novio, Ben, cuando de pronto escuchó un ruido extraño. Ella cortó la comunicación pensando que se trataba de su madre, pero Chris empieza a cuestionarse si realmente fue así. Sin perder tiempo, confirma mediante las cámaras de seguridad de la estación que él estaba cumpliendo con su turno de trabajo cuando su hija escuchó aquel ruido. Por lo tanto, es evidente que no se trataba ni de él ni de Nicole. Desesperado, la llama una vez más para preguntarle qué escuchó exactamente. Britt contesta, pero está furiosa. Le menciona que su pelea en el bar se ha vuelto viral en YouTube y ahora está convencida de que él es capaz de haber cometido el asesinato. Le echa en cara que les mintió sobre su supuesta rehabilitación y lo califica como un mal padre. En ese instante, el padre de Nicole irrumpe en la habitación y le ordena a Britt que cuelgue el teléfono de inmediato. Sin embargo, Maddox interviene con autoridad, amenazándolo con presentar cargos criminales y continúa entorpeciendo una investigación judicial en curso, lo que obliga al anciano a retroceder. Britt le explica que escuchó el sonido de una puerta abriéndose, pero al revisar no encontró nada extraño. La entrada principal estaba cerrada y su madre aún dormida, por lo que simplemente se marchó a la pijamada con su amigo. En ese instante, las piezas comienzan a encajar para Chris. La razón por la cual ninguna cámara registró un vehículo entrando a la propiedad esa mañana es porque el asesino ya estaba dentro, esperando pacientemente oculto en el sótano. Al revisar el Instagram de Britt, Chris encuentra un video donde ella bromeaba sobre si la casa estaba embrujada. En realidad, el clip captó una mano moviéndose en la oscuridad del sótano. El criminal se había escondido allí durante 2 días. Asistió a la parrillada el domingo, pero nunca abandonó la vivienda. Dado que la mano pertenece a un hombre, Chris descarta a todas las mujeres de la oficina. Pero antes de proseguir, necesita saber quién tenía acceso a los químicos robados. Maddox le concede acceso inmediato al servidor privado de la compañía de Nicole. En cuestión de segundos, la IA analiza miles de correos electrónicos y descubre que el compuesto sustraído es urea química. Solo 3 personas estaban al tanto de los robos: Nicole, su jefe y un tercer sospechoso que resulta ser Holt, el apostador de las carreras de caballos. Chris indaga sobre los usos de dicho químico. Aunque inicialmente se menciona su uso como fertilizante o en cosméticos, todo cambia cuando Maddox revela que es un ingrediente clave para producir metanfetaminas. Holt es un apostador con deudas acumuladas y la desesperación suele impulsar a las personas a cometer actos terribles. Si de la empresa desaparecieron 300 kilos de urea química, esa cantidad representaría una suma considerable de dinero en el mercado negro. Las cámaras de seguridad muestran a Holt caminando con Nicole hacia la zona de carga. En las imágenes, él le suplica que le conceda unos días para solucionar el problema, pero ella se niega rotundamente, alegando que el robo ocurrió bajo su responsabilidad y que debe informar a la policía de inmediato. En ese instante, Holt pierde la paciencia y sufre un arrebato de ira, aunque no llega a agredirla físicamente en ese momento. Al revisar su correo electrónico, Chris encuentra una saturación de publicidad de casinos, lo que lo lleva a solicitar acceso a sus finanzas. Los registros revelan una situación desastrosa. Sus cuentas están en rojo, sus tarjetas de crédito han alcanzado el límite y sus acreedores lo acosan constantemente por una deuda de $24,386,28. Además, se descubre que Robert le ha prestado dinero en múltiples ocasiones. Chris llama de inmediato a Robert, pero es Holt quien responde al teléfono. El joven finge inocencia y se disculpa por contestar sin permiso. Luego se retira asegurando que llamará a Robert para que acuda rápido. Sin embargo, a través de las cámaras, Chris observa que Holt simula la llamada, se sube a su camioneta y huye del lugar. Ante esto, Chris envía a Janet en su persecución, mientras Maddox accede al sistema del vehículo de Holt para obligarlo a regresar. En ese instante, las imágenes de la cámara del vecino finalmente se cargan y Chris exige verlas de inmediato. Sin embargo, el metraje no revela absolutamente nada. Es un nuevo callejón sin salida y el tiempo se agota de forma alarmante. Para cuando Holt regresa, Chris decide abandonar los rodeos y lo acusa directamente de haber asesinado a su esposa. La gélida voz de Maddox interviene, otorgándole un peso abrumador a la acusación. El joven entra en pánico y confiesa que, aunque sabía lo del químico robado, él era el único que intentaba ayudar a Nicole. Asegura que jamás le haría daño porque eran un equipo y que, al investigar, descubrieron que los robos apuntaban directamente a Robert. Debido a que Robert le había prestado dinero y siempre fue amable con todos, Holt solo buscaba ganar algo de tiempo para alterar los registros de los pedidos y así protegerlo. En un segundo, la sospecha se traslada de Holt, el apostador, hacia Robert, el amigo fiel y padrino de abstinencia de Chris. Holt revela además que ha estado enfermo y no ha asistido al trabajo en 3 días. Todos en la empresa creen que la comida de la parrillada le sentó mal. Es entonces cuando Chris comprende que ha confiado
confiado en la persona equivocada. Robert vestía el uniforme de trabajo, pero nunca se presentó a su puesto. Holt añade una pieza clave. La noche de la parrillada, Robert le pidió que condujera su camioneta para llevar a todos, lo que significa que él nunca estuvo tras el volante porque se había quedado oculto en el sótano. De inmediato, Chris le advierte a Janet que vaya tras Robert y le informa a Maddox que él mismo le regaló una licencia de armas el año pasado. Ante esto, la jueza notifica a los oficiales que el sospechoso podría estar armado. En solo unos segundos, varias patrullas y Janet, a bordo del vehículo volador, se dirigen hacia la ubicación GPS de su camioneta. Maddox revela entonces una pieza crucial de información. Robert estuvo oculto en el sótano durante 2 días, asesinó a Nicole y luego escapó escondido en el maletero del vecino, el fanático de las aves. En las grabaciones se observa claramente cómo Robert sale de dicha maletera cuando el vehículo se detiene en una tienda, caminando calmadamente por la calle sin llamar la atención. Segundos después llegan las imágenes en vivo del helicóptero encargado de su arresto. Dado que en su registro figura un rifle automático, la orden es proceder con extrema cautela. La policía allana su vivienda mientras Chris observa todo a través de las cámaras y Janet llega poco después. No obstante, descubren que la casa está completamente vacía. Maddox detecta que, aunque el GPS del camión marca que está en la propiedad, el vehículo no se encuentra allí. Además, las placas han sido cambiadas, por lo que ahora deberán localizarlo mediante verdadero trabajo policial a la antigua. El equipo SWAT irrumpe en el garaje de la propiedad y descubre un laboratorio de metanfetaminas a gran escala. El equipo es suficiente para procesar toda la urea robada, con un valor de mercado estimado en $16.093.134. Queda claro que Robert planeaba escapar con el dinero tras lograr que Chris cargara con toda la culpa. En el lugar, los agentes hallan las placas del camión, fotografías de la casa de Chris y, lo más perturbador, un ejemplar del manual del anarquista, guía utilizada por extremistas para atentar contra la nación. En ese instante, la investigación da un giro aterrador. Si Robert no utilizó toda la urea para fabricar drogas, existe una posibilidad fatal. Al mezclarla con nitrato, se convierte en un explosivo de gran potencia. Tras revisar los registros de la empresa, Maddox confirma que también ha desaparecido ácido nítrico. Tienen entre manos una amenaza de bomba de al menos 900 kilos. El camión de Robert se dirige ahora hacia el sur por la autopista, directo al corazón del centro de la ciudad. El vehículo acelera sin control y alcanzará su objetivo en solo 3 minutos. Segundos después, Maddox presenta una prueba crucial. David Webb, el primer individuo procesado por el sistema Mercy y la primera persona ejecutada por una inteligencia artificial, era el hermano de Robert. Ambos crecieron en un orfanato tras una vida difícil y fue el propio Chris quien lo puso en esa silla. Esto no es una simple venganza. Conocer a Chris, apadrinarlo en Alcohólicos Anónimos y asesinar a Nicole formaba parte de un plan maestro orquestado con mucha antelación. El objetivo final de Robert es destruir el tribunal y al hombre que condenó a su hermano. Los drones finalmente localizan a Robert, quien conduce de manera errática por la autopista. Las imágenes muestran que mantiene una conversación con alguien. Cuando Chris intenta llamar a su hija, descubre la aterradora verdad. Robert la visitó en casa de sus suegros y, mediante mentiras, la convenció de acompañarlo. Robert le aseguró a Britt que tenía una audiencia programada con su padre y que podría verlo si ella quería. La joven cayó en la trampa y ahora se encuentra en el asiento del copiloto, secuestrada por el verdadero villano de esta historia. Desesperado, Chris le suplica a Janet que eleve su posición y alcance el camión de inmediato, pero en ese preciso instante la casa de Robert estalla con una fuerza devastadora. La explosión acaba con la vida de una docena de oficiales del equipo SWAT y destruye varias viviendas de la zona. No se sabe si Janet sigue con vida. El lugar ha quedado reducido a escombros y la conexión se ha perdido por completo. Maddox analiza la magnitud del estallido y revela que solo se empleó una pequeña fracción de los químicos robados. Tras construir una simulación del poder destructivo real de la carga completa, los resultados resultan ser mucho más aterradores de lo imaginado. Unos segundos después, Janet responde. Logró alejarse justo antes de la detonación y está con vida. Ahora se dirige a toda velocidad hacia el camión. Maddox determina que la culpabilidad individual de Chris ha pasado a ser secundaria y propone suspender el juicio para concentrarse en detener la amenaza. Sin embargo, advierte que si lo hace perderán el acceso a la nube de Los Ángeles y Robert logrará escapar. Chris se niega rotundamente a pesar de que Maddox le recuerda que cuando el tiempo expire, la silla le propinará una descarga eléctrica mortal, a menos que Robert admita formalmente el asesinato de Nicole. Con solo 9 minutos restantes, Maddox admite su error y señala una falla en su propia lógica sistémica. No obstante, Chris le revela que esa capacidad de fallar es precisamente el rasgo humano que le faltaba a su programación. Él está dispuesto a morir si con ello salva a miles de personas. Acto seguido, Chris comienza a guiar a las patrullas, pero los vehículos policiales poco pueden hacer contra un camión de 20 toneladas que los destroza como si fueran juguetes mientras avanza hacia el tribunal. La única oportunidad para interceptarlo es el puente. Una vez cruzado, el camino será directo y no habrá forma de detenerlo sin herir a Britt en el proceso.
A través de las cámaras, Chris observa al equipo SWAT descender sobre el camión en un intento desesperado por detenerlo, pero todos fracasan. Janet, como oficial de mayor rango, toma una decisión desgarradora: destruir el vehículo antes de que alcance el centro. Chris le suplica que no lo haga, pero la lógica de Janet es fría. La vida de Britt es un sacrificio menor comparado con las miles de personas que morirán si la bomba estalla en el corazón de la ciudad. El equipo prepara un dron de alta velocidad cargado con explosivos para interceptarlos en un tramo despejado, pero Chris implora la ayuda de Maddox. Aunque Maddox es una IA diseñada para elegir la opción más eficiente, su reciente cercanía al caso y las crecientes fallas en su sistema la impulsan a interferir. Ella sabotea la señal del dron, impidiendo que detone. El camión continúa su avance por la zona roja, arrasando con las calles repletas de tiendas y personas sin hogar. Chris le pide a Janet que se acerque lo suficiente para hablar con Robert, y ella lo logra. Robert, consumido por el odio, lo acusa de asesinar a su hermano. Admite que este tenía problemas, pero sostiene que no merecía morir ejecutado, y sentencia que Chris pagará por ello. Janet intenta un disparo preciso, pero falla, y Robert embiste su vehículo, sacándola de la carretera. Tras el choque, él acelera a fondo hacia el tribunal y se estrella de lleno contra el edificio. Con solo 60 segundos restantes, la silla inmoviliza a Chris para emitir el pulso eléctrico mortal. Desesperado, él le suplica a Maddox que detenga el reloj, argumentando que todavía hay una oportunidad de detener a Robert y que la bomba aún no ha estallado. Cuando faltan apenas 10 segundos para la ejecución, Maddox toma una decisión sin precedentes. Sobreescribe sus propios protocolos de seguridad y libera a Chris. Este sale de la sala a toda prisa, toma el arma de un oficial caído y se dispone a enfrentar a Robert en el epicentro del desastre. Robert, armado con un rifle automático, mantiene a Britt como rehén entre los escombros. En ese instante saca el detonador y sentencia que ha llegado el momento de hacer justicia por su hermano. Presiona el botón y el contador de la bomba se pone en marcha. Justo antes de que Robert le dispare a Chris, Maddox aparece en todas las pantallas del edificio y le ofrece la oportunidad de demostrar que su hermano era realmente inocente. La IA abre el archivo del caso de David Webb, logrando distraer a Robert por unos segundos cruciales, mientras Robert relata con amargura cómo intentó ayudar a su hermano, quien estaba drogado la última vez que se vieron, pero que según él jamás habría matado a nadie. Chris aprovecha el descuido, ataca con rapidez, sujeta la mano de Robert para evitar que suelte el detonador y tras un forcejeo donde Robert falla un disparo, logra someterlo, desarmar el dispositivo y quitarle el arma. Chris le pone el arma en la frente y lo obliga a confesar el asesinato de su esposa. Tras la confesión, Robert le suplica que lo escuche, jura que su hermano es inocente y le entrega el código de su teléfono cifrado como prueba final. En cuanto Maddox ingresa el código, accede a registros ocultos que revelan que Janet fue la oficial encargada de procesar a David. En ese preciso instante, Janet aparece en la escena y le dispara a Robert, pero Chris interviene rápidamente para evitar que lo ejecute. Ella le grita con furia que se aparte, pero ya es demasiado tarde. Maddox encuentra las pruebas definitivas de que Janet desechó evidencia crucial que condenó a un hombre inocente a la muerte. Al verse descubierta, Janet confiesa que solo seguía órdenes de sus superiores. La ciudad necesitaba que el sistema Mercy fuera un éxito rotundo a cualquier precio. Por eso inculparon a David, asumiendo que a nadie le importaría la vida de un drogadicto, sin prever que su hermano se convertiría en terrorista por venganza. Al final, Robert tenía razón sobre la inocencia de su hermano, pero eso no borra sus crímenes. Ambos son arrestados. Maddox, ante la evidencia de que su propia base de datos está corrupta, ejecuta un borrado automático de su sistema, dejando a la humanidad en el punto de partida, sumida de nuevo en el caos de sus propias mentiras.